gracias al Señor por este día y por todo. No saben la lucha que uno tiene que pasar para llegar acá. Es tremendo lo que uno pasa, pero son propósitos del Señor, es para crecer, es para que nos alentemos, nos esforcemos, ¿no? Cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, yo quiero hacer una oración, primeramente, para darle gracias al Señor, ¿no? Así que ahí donde está, cierra tus ojitos. Señor, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por este privilegio y esta oportunidad de estar aquí en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú y tu Espíritu Santo, Señor, y tu amado Hijo Jesús, Señor, toman el control de este lugar, Padre amado. Gracias te doy por los siervos, por los hermanos aquí presentes, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de ellos. Derrama tu Espíritu, Padre Santo. Que cada palabra, Señor, sea guardada en sus corazones, Señor, y que sea de gran bendición, Señor, en esta noche, Señor. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de tu amado Hijo Jesús y de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo les quiero compartir en Romanos 8. Vamos a leer Romanos 8. Ya aprendí un poco del pastor. Uno va aprendiendo con el tiempo. Mire los años que tengo. Bueno, que no es la primera vez que paso a predicar, ya me ha tocado predicar por Salta, por Bolivia, por las iglesias que me invitaban, me decían, usted pasa a predicar directamente, así no hay, no había preparatoria, no había nada. Vaya al frente. Y bueno, vamos a leer la palabra. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. Hasta acá la palabra, ¿no? Acá dice viviendo en el Espíritu, ¿no? Como dice la presentación que preparó hoy la hermanita Jaque, ¿no? Amén. Viviendo en el Espíritu, ¿no? Mire mi nombre ahí. No esperaba ver mi nombre ahí, pero ahí está. El Señor lo preparó para hoy. Gloria a Dios, ¿no? Dice, ahora pues ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo. ¿Quiénes somos los que estamos en Cristo? Amén. Somos nosotros. Porque en algún momento el Señor nos llamó, en algún momento de nuestra vida pasamos cosas, quizás pensando que podíamos solo, y muchas veces no, solo no podemos, necesitábamos la ayuda del Señor, ¿no? Por eso dice que cuando nosotros estamos en Cristo no hay condenación. ¿Por qué? Porque Él, al rescatarnos, ¿no?, de este mundo, Él nos perdona. Él nos levanta con su amor y su misericordia. ¿Cuántos de nosotros estuvimos afligidos, abatidos, pasando situaciones incómodas, enfermedades, tantas cosas que pasamos en esta vida? Pero el Señor llega en el momento preciso, ¿no? Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque antes en el mundo, vivimos en este mundo, y al hacer las cosas del mundo nos lleva a la perdición. Porque dice que vivir en el Espíritu es fundamental para el cristiano. Porque transforma el carácter, dice, permitiendo reflejar el amor y la gracia de Dios. Miren todo lo que hace a nosotros el Espíritu Santo, ¿no? En lugar de los deseos carnales, dice, guía las decisiones diarias, dice, fortalece la resistencia ante la tentación, promueve la paz, la madurez
espiritual y asegura la vida eterna en el reino. Amén. Mire todo lo que nos hace el vivir en el Espíritu, dice la palabra. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque antes había una ley de Dios aparte de la que Él pactó con nuestro Señor Jesucristo. Que cada año tenía que sacrificar un becerro sin mancha. Cada año tenía que pasar, subir las escaleras y hacer un holocausto en esos tiempos, ¿no? Para el perdón de los pecados de las personas de ese tiempo, en esa antigüedad, ¿no? Pero acá pasó nuestro Señor Jesucristo, que Él, siendo una persona tan santa, pura y perfecta, pasó a estar en esa cruz, ¿no? A entregarlo todo por nosotros, cuando no merecíamos nada, porque nosotros siempre queremos hacer lo nuestro, queremos las cosas a veces fáciles, a veces estamos en la iglesia y a veces dentro de la iglesia también estamos mal. Porque pasa que muchas veces nosotros como seres humanos caemos en el pecado, ¿no? Quizás de juzgar a alguien. Y es tremendo, hermano, porque por ahí quizás no nos damos cuenta, inconscientemente hablamos mal quizás de alguien. ¿Y qué pasa, hermano? Que ese alguien no nos va a escuchar lo que nosotros hablamos de esa persona. Porque decimos sí, porque fulanito, porque... ¿Y qué pasa, hermano? Estamos contaminándonos nosotros y contaminando al que está al lado. Pero ¿quién lo ve? Dios. Porque el fulanito no está mirando, no está escuchando. ¿Qué hablaste de él? Él va a venir inocentemente a decir, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿No? Se da la espalda, señácate. A mí me ha pasado. Y quizás yo también lo he hecho anterior. Quizás yo también me equivoqué. Y decir, sí, porque fulano de tal no me saludó. No, porque aquel es un agrandado. No, y siempre estamos en la crítica, inconscientemente, ¿no? Sin darnos cuenta que es Dios que juzga. Es Él el que toma en cuenta todo lo que nosotros hacemos. ¿Amén? Amén. A mí me ha pasado ahora en estos días, el 20, bueno, yo cobré el 20, resulta que hubo una discordia con mi esposo, se enojó ese día. Y yo no quería decir nada, pero se enojó por algo insignificante, algo que no significaba nada, que tenía solución. El enemigo comenzó a atacarme, ¿por qué? Porque ya me habían dicho para que yo pase a la prédica. Y yo decía, Señor, no voy a abrir mi boca, porque muchas veces nosotras como mujeres tenemos que ser prudentes, ¿no? Prudente. ¿Por qué prudente, hermano? Porque por ahí podemos soltar una palabra que después vamos a decir, ay, ¿por qué lo dije? No, es mejor tener prudencia. Y si hay algo que nos duele profundamente cuando el hombre con su soberbia y su orgullo nos maltrata verbalmente, eso es lo que duele. Porque quizás no ve a esa persona, como algunos dicen, vos porque estás acá de vaga no haces nada. No, si te la pasas todo el día acá. Perdón, todo el día sí me paso en la casa. ¿Pero qué hago? Lavo, limpio la casa, cocino a mis perros, riego las plantas, veo lo que falta, lo que no, voy a comprar si es que hay, ¿no? Y cuando viene, ¿qué hago? Acá tenés las hojotas, acá tenés la ropa, ¿vas a tomar mate? ¿Qué querés comer? Pero yo no hago nada. O sea, lo que el hombre hace, válido, y nosotras ¿en qué parte quedamos? Y muchas veces eso
también es malo, ¿no? Porque eso también es un pecado. El querer justificarse con que trabajó. ¿Y nosotros qué? Somos la primera en levantarnos y la última en acostarnos. Eso es una gran verdad. Yo, allá que me la imagino, la primera en abrir los ojos y la última en irse a la cama, cuando deja todo ordenado. Somos así las mujeres. Y muchas veces el hombre no sabe reconocer esas cosas. Y qué triste que es, porque eso nos lastima mucho a nosotras. Pero dice, ¿no? Acá dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Entonces nosotros, estando en el Señor, vamos a ser muy prudentes para hablar. Yo ya tengo 61 años y aprendí con el tiempo que a veces es mejor callarse. A veces es mejor callarse y dejar que las cosas surjan, y cuando esté calmado, se habla tranquilamente y en paz, ¿no? Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos íntegros, ¿no? Obviamente que hay cosas de nosotros que hay que dejar, que hay que soltar. Hay muchas cosas que a veces se nos apegan, ¿no? Pero yo, la verdad que le doy gracias al Señor, porque nos cuesta mucho. Por eso dice, viviendo en el Espíritu. Pero fallamos, hermano. Fallamos. Porque siempre algo nos pasa. Porque viene algo, el enemigo para eso vino, a robar, a matar y a destruir. Y él viene así, ¡sac! Nos saca la bendición así de un plumazo. Y quedamos otra vez. ¿Cuántas veces uno le ha clamado a Dios? Yo recuerdo hace muchos años, cuidaba a una anciana, y recuerdo que mi esposo se había ido de casa, no estábamos casados, pero ¿sabe qué, hermano? Yo lloraba, pero con el corazón en la mano. Y yo le decía al Señor, Señor, si esta persona no va a ser para mí, Señor, sácalo. Sácalo. Porque yo no voy a andar así, no me gusta. Y yo era joven, teníamos 30 y pico de años. Y Dios me escuchó. El tiempo regresó a casa. ¿Pero por qué? Porque nosotros nos quebrantamos. Y eso es lo que quiere el Señor, que nos quebrantemos. Como esa vasija que se rompe, que el Señor la vuelve a armar con ese amor. Amados hermanos, nosotros tenemos mucho que aprender de la palabra. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Intercede por nosotros. Andar en el Espíritu implica una sumisión diaria y la búsqueda de la dirección de Dios, lo que resulta en una vida llena de gozo y gratitud. ¿Por qué de gozo? Porque nos gozamos, porque cuando estamos en el Señor sentimos esa paz, ese gozo que a veces contagiamos al que está al lado, ¿no? Y la verdad es que es lindo, yo me siento así, mire, hoy me mandaron un mensaje una señora de allá de la punta de Salta, que yo había compartido una palabra, y me mandó, me dice, disculpe que le mande mensaje, dice, pero me llegó mucho a mi vida la palabra que usted compartió. ¿Ve? Se dice que hay que compartir, hermano, la palabra, no la podemos guardar, nosotros tenemos que compartir, porque esa palabra alguna vez llegó a nuestra vida y nos levantó del lugar que estamos, ¿no? Que el Señor nos bendiga, hermano. Y mire, acá le voy a pedir a mi nieta si me pueden leer Proverbios 4:24, en voz alta, por favor. Lo que dice de cómo nosotros también debemos de cuidar para vivir en el Espíritu. Amén. Dice que la deshonestidad, el engaño, o sea, las cosas deshonestas, ¿no? El engaño y las argucias del hombre
en contraste con las palabras de Dios que son puras, dice. Porque es verdad, esta es la palabra del Señor, son palabras santas. Amén. ¿Ya está, chicas? En Proverbios 4:24. Amén. ¿Qué dice? Que debemos de apartar la perversidad de nuestra boca, porque muchas veces, como les dije, que cuando mi esposo se enojó de algunas palabras, esas son cosas que no agrada al Señor, porque muchas veces Él llama al ser humano. Y es muy feo eso, ¿no? Cuando nos tratan así. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto débil por la carne, Dios enviando a su Hijo de semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Mire por todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó, azotado, lo escupieron, le pusieron la corona de espinas, le dijeron insultos, pero de él nada salió. Él callado su boca. ¿Se imaginan en estos momentos ustedes todo lo que el Señor soportó por amor a nosotros? Todos esos azotes que Él recibió. Alguien el otro día dijo que pasó por el valle, por un valle tremendo, ¿sí? Todos pasamos por ese valle. Todos pasamos por ese valle, ¿por qué? Porque es un valle de dolor, de angustia, de amargura, de tristeza, de hambre, de soledad, de abandono y de muchas cosas, hermano. Y el que no pasó por eso no se puede poner a la par de la otra persona. Estar en las cosas del Señor es algo muy lindo, porque nos enseña, hermano, con cada palabra, con cada texto que el Señor nos demuestra acá. Es increíble lo que el Señor hace en nuestras vidas. Yo lo voy a leer Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos invencibles. Gemidos. Cuando nosotros lloramos, hermano, gemimos de dolor, de angustia, porque queremos algo por un hermano, por un niño, por lo que sea. Vamos a orar, vamos a clamarle a Dios por esa persona. Yo tengo mi hijo que ya hace más de 3 años y medio que está ahí. Y la verdad que yo digo, Señor, yo dejo todo en tus manos. Un día va a salir mi hijo de ese lugar. Yo lo fui a ver el domingo, el lunes. Y llegar a ese lugar es compartir. Él se hizo una milanesa napolitana. Y yo, hermano, yo le llevo lo que puedo. A veces me alcanza, a veces le digo, bueno, hijo, te voy a llevar lo que hay. Me había pedido una cosita, le llevé. Y qué dolor que es para mí como mamá. Tengo que pasar como 10 puertas, hermano, hasta llegar a donde está mi hijo. ¿Qué le parece?
puerta donde entramos, que nos requisan, que los bolsos, que una puerta y así, un laberinto enorme. Pero yo voy por amor a mi hijo. Porque soy mamá. Llegar y abrazar a mi hijo y no querer soltarlo, hermano. No querer soltarlo y cuando me voy a abrazarlo y querer llevármelo. ¿Se imaginan ustedes al Señor con ustedes mismos? Abrazarlo y no querer soltarlo y que les diga al Señor, hijo mío, no te apartes. No te apartes. Continúa. Venga la lucha que venga, sigue, avanza, yo estoy contigo. No seas débil, sé fuerte, porque Él no te ha dado espíritu de cobardía, sino de fortaleza, porque Él nos fortalece cada día, hermano. Tenemos que tener esa seguridad de que el Dios que le servimos es el Dios que abrió los mares, hizo tremendo, que rescató, sacó a sus hijos de la esclavitud. El Dios que desechó esa ciudad de Sodoma y Gomorra, que lo destruyó, hermanos, ¿se imaginan ustedes? Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Porque así como nos ama, dice que Él es fuego consumidor. ¿Se imaginan? ¡Qué dolor, qué tristeza! Yo digo, Señor, yo no traje hijos al mundo para que se pierdan. Señor, son más hijos tuyos que míos. Porque sea borracho, sea lo que sea, no deja de ser mi hijo. A mí me pueden criticar y decir, sí, porque tu hijo esto... No, él es mi hijo. Yo no estoy de acuerdo en lo que haya hecho mi hijo. Pero no deja de ser mi hijo. Pero cuando nosotros estamos en las cosas del Señor, tenemos espíritu, ¿no?, que el Señor nos da, porque, en la antigüedad, ¿qué hizo Dios cuando, en el principio? ¿Qué hizo Dios en el principio? En el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. ¿Y nosotros cómo estábamos en el principio antes de llegar a este lugar? Vivíamos una vida desordenada, no teníamos nada. Andábamos quizás mendigando por ahí, un trabajo, algo, las necesidades que nosotros pasamos. Pero Dios nunca ha cortado su mano con nosotros. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Él es el Dios grande, Él es el Dios de amor, de misericordia, ¿no? Por eso dice que esta carne, hay que dejar morir la carne. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos hace caer muchas veces. Tenemos que tomar en cuenta que servirle al Señor no es como estar en el mundo. Antes en el mundo, obviamente, íbamos para acá, para allá, andábamos así. Era una vida desordenada, hermano. Era una vida desordenada. Por eso dice en el principio, cuando Dios comenzó a hacer que estaba todo desordenado, Dios comenzó a ordenar las cosas, cada cosa en su lugar. Y eso es lo que le tenemos que decir al Señor. Señor, ordena mi vida. Señor, sé el centro de mi hogar. Padre amado, siéntate en el trono de mi hogar. Amén. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Gracias, Padre Santo. Por eso dice que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, mire por todo lo que el Señor pasó, por amor a ustedes, por amor a mí, por amor al mundo. Y podemos ver tantas cosas que pasan hoy en día, tantas terribles situaciones o países que están en guerras, esos niños que están matando por, no sé si Colombia, México, matando a los niños. Qué tristeza para esos padres. Tantas cosas que vemos, hermano. Tan tremendo el mundo, pero por eso dice la palabra que todas estas cosas pasarán, mas
mas su palabra no pasará. Amén. La palabra del Señor va a permanecer. Va a llegar el momento que vamos a querer oír de su palabra. Dice que va a llegar ese momento que ya nadie va a predicar. ¿Se imaginan, hermano? Qué tristeza para esos tiempos de angustia que va a haber, de dolor. Y aún así dice que la gente va a seguir siendo mala. Por eso nosotros debemos de cuidar nuestro testimonio, nuestro corazón, nuestra familia, orar por ellos, orar por el vecino, orar por el barrio, orar por el intendente, orar por esas personas que necesitan, por esos hermanos que están quedados, por aquellos que no pudieron venir, no sabemos por qué situaciones. Pero solo te digo que Dios conoce tu corazón, que Dios conoce tu necesidad y que apartado de Él nada podemos hacer. Debemos de cada día honrar al Señor, honrarlo en lo mínimo que podamos hacer, con dar una palabra, con compartir algo, honrarlo, dice la honra al Señor, dice, ¿no? En el nombre de Jesús, ¿no? Honrarlo al Señor en todo lo que hacemos. Perdón, hermano, que quería buscar algo ahí. Dice en Hebreo, mire lo que dice Hebreo 13. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Gloria a Dios. Una vez nos pasó hace muchos años, iba un viejito, muy anciano, estaba todo sucio, rotoso. Ella era chica todavía, se debe acordar. Y el Señor pasó y pidió algo, y bueno, yo agarré y le di un poco de sopa al anciano. Después que se fue, le digo, pucha, ¿por qué no le di plata para que se compre algo? Y cuando lo mando a buscar, no se lo vio por ningún lado al anciano. Desapareció. Digo, yo quizás era un ángel, ¿no? Por eso, hermanos, tenemos que tener esa bondad, ese amor, porque ese es el amor del Señor. Cuando usted abre su mano para dar, cuando usted abre su corazón, ese es el amor del Señor, ¿no? Por eso dice, ¿no?, que viviendo en el Espíritu, ¿qué va a aparecer? Todas estas cosas que yo le acabo de leer, que dice, ¿no? Vivir en el Espíritu es fundamental para el cristiano porque transforma el carácter, permitiendo reflejar el amor y la gracia de Dios en lugar de los deseos carnales. Guía las decisiones diarias, fortalece la resistencia ante la tentación, promueve la paz, la madurez espiritual y asegura la vida eterna en el reino. Vivir en el Espíritu produce frutos como amor, alegría, paz, paciencia, bondad y dominio propio. Esto evidencia la madurez cristiana. Estoy agradecida que elegí esta palabra. Espero que le haya sido de bendición, ¿no? Y tener en cuenta, ¿no?, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, dice. Pero tenemos que estar, hermanos, tenemos que ser fuertes. Porque en este mundo hay cosas muy lindas. Hace mucho escuché una hermana que dijo, ay, hermana, sabe que yo me resisto, dice, pero yo escucho una música y no puedo, dice. Claro, pues tiene la vecina que pone la música a todo dar, y claro, debe ser que se pone a bailar, se pone a cantar, no sé. Pero ve, esas son cosas esas son las tentaciones de Satanás. Tenemos que resistir a esas cosas, ¿no? En el nombre de Jesús. Nosotros muchas veces estamos, que por ahí estamos pensando y al momento reaccionamos y decimos, Señor, no permita estas cosas. Señor, yo no quiero estas cosas para mi vida. Señor, yo no quiero estas cosas para mis hijos. Señor, yo quiero que seas tú guiando nuestras vidas, ¿no? Disculpe, vos leíste una palabra recién de la... No, vos leíste cuando diste la gracia, ¿en qué versículo era que leíste? Hebreo 13, 15, 16. A ver, un segundito. No la perdí. Hebreo 13. Sí.
Me gustó. Ay, Señor, ¿cómo se me perdona? Perdónenme. Se me fue la palabra. Pero justo voy a leer una parte que decía que debemos obedecer a los siervos, a nuestros pastores que están acá, ¿no? Porque ellos son los que, nuestros padres, ¿no? Son los que nos van a reprender, los que nos van a decir si está bien o está mal. Tenemos que prestar atención cuando el pastor dice obedecer, porque es verdad, hay que obedecer a la palabra. ¿Cuántas veces le retamos a nuestros hijos y decimos, quiero que me hagas caso, quiero que me obedezcas, porque si no hace esto no te voy a dar aquello? Algo así el Señor también nos pide obediencia. El pastor siempre lo está, nos refrega, siempre nos dice, obedece, obedece. La palabra del Señor es la obediencia. Y Él ve y Él escudriña nuestros corazones, hermano. La verdad que esta palabra, que no tenemos condenación si estamos en Cristo Jesús. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. ¿Cómo está nuestra vida espiritual delante del Señor? Cada mañana agradecerle a Dios, ya sea que tengas lo que tengas en tu mesa, darle gracias. Yo siempre digo gracias, Señor, por estos alimentos. Gracias, Señor, por abrir mis ojos en esta mañana. Hemos pasado muchas necesidades, pero de todas nos ha ayudado el Señor. Hubo tiempo que no tenía ni para comer. ¿Sabes lo que no tener nada? Ni una papa. Y decirle a mis hijos no hay. Y siendo chicos que ellos no entiendan. Y hoy en día los hijos tienen. Y a veces no son agradecidos. A veces los papás somos muy permisivos. Y le damos los gustos a nuestros hijos porque decimos, no, porque yo lo que pasé no quiero que lo pase. ¿No es cierto? Pero muchas veces es mejor no darle todo, enseñarle que se lo gane. Porque cuando usted le da, es cuando usted lo malcría. Y dice que si nosotros amamos a nuestros hijos, los vamos a criar con amor y en obediencia, ¿no? Y traerlo a la iglesia es importante, porque ellos van aprendiendo, se van soltando, como las niñas que danzan, cuando vienen acá, ellas danzan porque ellas les gusta, pero cuando usted no la trae, ¿qué pasa? Usted le está truncando lo que Dios tiene para esa niña, para ese niño. Es muy lindo que vengan los niños a este lugar, porque el Señor nos va a pedir cuenta de los hijos, nos va a pedir cuenta de todo nos va a pedir cuenta. Tenemos que ver que Dios es nuestro Padre, nuestro Creador, y que nada podemos hacer fuera de Él. Así que yo quiero que ustedes tengan en cuenta que viviendo en el Espíritu, dice que estando nuestro Señor Jesucristo, estamos libres porque Él nos guarda, porque Él nos cuida. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, dice, ¿no? Hay que tener en cuenta ese sacrificio que hizo el Señor por nuestra vida. Agradecerle cada día y ser hijos obedientes. Así que, hermanos, yo los invito a que se puedan levantar para que hagamos una oración y le demos gracias al Señor por este momento, por esta palabra, ¿no? Que el Señor tome el control de nuestra vida. Dejemos todas nuestras cargas en sus manos, que sea Dios guardando a cada uno de ustedes. Le damos
gracias a Dios por cada hermano que está en este lugar, ¿no? Así que yo voy a dar gracias. Gracias, Padre Santo, por este momento. Mi amado Dios Todopoderoso, te doy gracias por los hermanos que están acá presentes, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, te doy las gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias por tanto, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestros errores, malos pensamientos, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de tus siervos, Señor, porque son tus hijos, Señor. Guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano, Padre amado. Bendice a los siervos de este lugar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias te doy, mi Dios Todopoderoso. Bendito sea mi Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús y de tu Santo Espíritu. Amén, Señor. Iglesia, tenemos un gran regalo para nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. Que es el Espíritu de Dios. Y Él es el que nos trae direccionamiento, guía, convicción de pecado. Él es el que viene para que hablarnos, para que reaccionemos. De ahí es la importancia de obedecer. Y no tenés que obedecer lo que a lo mejor te decimos nosotros, sino lo que el Señor te pide que hagas. Por eso tenés que darte cuenta de la importancia de que el Espíritu Santo habite en tu vida. Y muchas veces hablábamos del Espíritu Santo, pero cuando llega la palabra del Espíritu Santo, me voy para otro lado. Entonces, nos tenemos que enfocar en esto, es importantísimo. El Señor hoy trajo una palabra a través de Pablo. Pablo separa en dos a las personas. Pablo dice que por un lado están los del espíritu pecaminoso y por el otro lado están los espíritus que siguen al Señor, los que no están en la carne. Pero mira, yo te voy a leer lo que sigue a lo que leyó Claudia. Del 5 en adelante dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Están en el pecado, piensan solamente en eso. No hay otra cosa que tengan en su mente. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo va a hacer. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Esto es palabra de Pablo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Y de ser conscientes que si estoy en pecado no lo voy a agradar a Dios. De ahí es el arrepentimiento. Por eso hablamos tanto de arrepentimiento y de obediencia. Porque si no, no estoy bien. No estoy bien. Así que, iglesia, los invito, como dijo Claudia, a que busquen del Espíritu Santo, a que le abran el corazón para que Él constantemente, cada día los llene más, que el Espíritu Santo nos sature totalmente, que cada lugarcito de nuestro cuerpo esté lleno por el Espíritu Santo, porque cuanto más tenemos del Espíritu Santo, menos vamos a tener del mundo. Es esto, y todos venimos del mundo, todos vinimos, y todos sabemos. Por eso tenemos que llenarnos cada vez más del Espíritu Santo.
porque lo que no viene de Él no le va a agradar a Dios. Y es cierto, antes era todo por sacrificios de animales, porque la sangre era la que perdonaba, te limpiaba del pecado. Y como esto no estaba dando resultado, el Señor tuvo que mandar a su Hijo para que la sangre de Él sea la que nos limpie. Así que yo creo que esto es un tema serio. Tenemos que tener mucha responsabilidad. Y más en estos tiempos que estamos, que son los últimos tiempos. Son los últimos tiempos. El Señor va a venir a buscarnos. Y ya va a venir. Entonces, no podemos seguir coqueteando con todo esto. No podemos seguir coqueteando con el mundo. Este es el tiempo de tomar la decisión correcta, que es seguirlo al Señor, porque fuera de Él no hay nada. ¿O no lo probamos ya? Fuera de Él no hay nada. Y si no, pensemos de dónde venimos y lo que nos tocó pasar. Así que, iglesia, busquemos cada vez más estar llenos del Espíritu Santo. Porque no nos olvidemos que vamos a estar delante del Señor y Él nos va a pasar la película de la vida. Y ese día tenemos que salir aprobados. Tenemos que salir aprobados. Porque si no, también está escrito en su palabra dónde vamos a terminar. Así que gracias por haber participado, gracias por haber estado en esta reunión. No quiero cerrar sin recibir, como acostumbramos, a las nuevas personas que llegan. Con nosotros está Brian, que estuvo ayer en la reunión de oración. Y como le decimos a las personas que vienen por primera vez, que sean bienvenidos en el nombre del Señor. Ahora sí, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Nos bendecimos en el nombre de Jesucristo y paz.